era adorada. Lo que nosotros vamos a estar analizando son las versiones terrestres que tenemos de estas cosas, ¿sí? El dominio de Saturno en algún periodo remoto de la historia de la vida de los pueblos de la Tierra fue de un carácter tan pronunciado, tan omnipresente, que surge la pregunta de si las aventuras del planeta, atravesando muchas hazañas, sí podrían ser por sí mismas la causa completa de la adoración del planeta y el nombramiento de la edad de oro como la edad de Cronos, o la edad de Saturno, ¿no es cierto? Saturno explotó, si es lo que sucedió, y provocó que la Tierra pasara por la mayor de las catástrofes históricas, pero parece que la era de Saturno era un nombre para una época anterior al diluvio. Después del diluvio, Saturno, desmembrado, casi dejó de existir como cuerpo planetario. Cuando finalmente fue reconstituido, quedó encadenado por anillos, y estuvo lejos de ser el cuerpo celeste dominante que le correspondería como la deidad suprema de la época, o sea, era un punto perdido en el espacio. La era de Cronos fue supuestamente, al menos desde el punto de vista humano, una época tan gloriosa que es difícil pensar en relacionarla con el periodo posterior al diluvio. El llanto por Adonis, Tamuz de los babilonios, Osiris de los egipcios, deploró el final de su dominio, no su comienzo. Era un llanto por una pérdida, una muerte. Todas las naciones continuaron después del diluvio llorando por una época perdida que nunca conocieron, ¿sí? Pero que de alguna forma les fue transmitida. Según lo que vemos después del diluvio, cómo en poco tiempo la tierra se convirtió en Babel, sabemos que aunque Noah fue hallado justo, no todos sus hijos lo fueron, ni el resto de su descendencia. Vamos a estar repasando algunas cosas que ya hemos estudiado. La leyenda de los hijos de Lemech y los pilares. En el manuscrito Dowland del siglo XVI se dice: la Biblia relata en el cuarto capítulo del Génesis que antes del diluvio de Noé había un hombre llamado Lamec, y que este hombre tuvo dos esposas, una llamada Adá y otra llamada Silá. Adá engendró dos hijos varones, Jabal y Jubal, y su segunda esposa Silá un varón y una mujer. Estos cuatro hijos fundaron todas las ciencias del mundo. El hijo mayor, Jabal, fundó la ciencia de la geometría, llenó los campos con rebaños de ovejas y corderos y fue el primero en construir una casa de piedra y madera. Su hermano Jubal fundó la ciencia de la música, el canto, el arpa y el órgano. El tercero de los hermanos, Tubal-Caín, fundó el oficio de la herrería con oro, plata, cobre, hierro y acero, y la hija fundó el oficio de tejer. Como sabían que Dios se tomaría su venganza por el pecado, ya fuese por fuego o por agua, escribieron su conocimiento en dos pilares de piedra para que pudiera ser encontrado después del diluvio de Noé. Uno era de mármol para que no pudiese ser destruido por el fuego, y el otro de latastro para que no pudiese ser disuelto por las aguas. Josefo también menciona esta leyenda. En antigüedades judías dice: siendo todos ellos de buena condición, habitaron tranquilos y felices las mismas tierras, sin que hasta el momento de la muerte les aconteciera nada desagradable, e inventaron la ciencia relativa a los cuerpos celestes y a su regulación. Y con el fin de que no escaparan a los hombres estos descubrimientos, ni se perdieran antes de ser conocidos, al advertirles a Adán que tendría lugar la desaparición de todo rastro de vida, en un caso por efecto del fuego y en otro por la fuerza y abundancia de agua, levantaron dos columnas, una de adobe y otra de piedras, y en ambas escribieron los descubrimientos para que incluso desaparecida la de adobe por el diluvio, permaneciera la de piedra y permitiera a los hombres conocer el texto de la inscripción, además de señalar que habían erigido también otra columna de adobe, y permanece hasta el día de hoy en la región de Siris, dice el libro de Flavio Josefo. Es decir, esa gente sabía que el diluvio estaba llegando. Por supuesto, no hablamos de los simples y necios de la masa, sino a los más inteligentes, a los de más arriba, o mejor dicho, vamos a llamarlos el linaje de Caín. A pesar de eso, no solo no se arrepintieron, sino que forjaron una manera de dejar sus amados conocimientos a los que vinieran en el futuro. Sobre esas dos columnas se fundan las leyendas
de la masonería. Estas son las dos columnas que aparecen en todas sus imágenes y que descaradamente Shlomo incluyó en el diseño del templo. Al frente de la casa hizo dos columnas de 35 codos de alto, los capiteles de encima de ellas medían 5 codos de alto. Hizo cadenillas en el santuario interior y las puso en la parte superior de las columnas, hizo 100 granadas y las puso en las cadenillas. Erigió las columnas delante del gran salón, una a su derecha y una a su izquierda. A la de la derecha la llamó Yaquín y a la de la izquierda Boaz. Esto está en Divrei Hayamim, en el capítulo 3. En estas columnas se supone que fue registrado, en las columnas primeras, no en estas de Shlomo, ¿sí? Se supone que fue registrado todo el conocimiento prediluviano. Lo interesante es que hay dos corrientes completamente opuestas que reivindican el hallazgo de las mismas. Una son los otros, son los gnósticos, perdón, y otros son los judíos. El Sefer Yovelim menciona este hallazgo. Sefer Yovelim es el libro de jubileos. En el jubileo 29, en el primer septenario, a su comienzo, tomó Arfaxad por esposa a una mujer llamada Rasuaya, hija de Susán, hija de Elam, y le parió un hijo en el tercer año de este septenario, al que puso por nombre Cainam. El niño creció, su padre le enseñó la escritura y fue a buscarse lugar para donde hacerse una ciudad. Halló antiguas escrituras grabadas en la roca, cuyo contenido leyó y tradujo, y con ellas se extravió, porque allí estaban las enseñanzas de los custodios, o sea, los vigilantes, en las que explicaban la adivinación por el sol, la luna y las estrellas de todas las constelaciones del cielo. Y lo escribió, pero no habló de ello porque temió mencionarlo a Noah, no se enojara con él por ese motivo. Arfaxad es el tercer hijo de Shem. ¿Sí? Este Cainán no aparece en los linajes de las escrituras, sin embargo sí aparece Selah, que será mencionado en el mismo capítulo del Sefer Yovelí un poco más adelante, aunque como hijo de Cainán y no de Arfaxad, como mencionan las escrituras. Como no es la primera vez que se eliminan o saltean personas en la lista de linaje, sobre todo cuando han hecho cosas negativas, podemos tener en cuenta el asunto. Si la persona ha hecho algo negativo, su nombre será borrado del linaje, dicen las escrituras, y así es muchas veces. Lo interesante aquí es que tenemos un libro de origen hebreo que registra el hallazgo del antiguo conocimiento perdido por parte de los descendientes de Shem después del diluvio. Ya la masonería atribuye el triunfo a su Hermes Trismegisto, a quien gracias a esos conocimientos atribuyeron la invención de las letras, así como todas las ciencias, y lo estimaban como el fundador de sus ritos religiosos. Manetón, el sacerdote egipcio citado por Cincelus, distingue a tres seres a quienes los egipcios llamaron Hermes. El primero, o Hermes Trismegisto, antes del diluvio había inscrito la historia de todas las ciencias sobre pilares. El segundo, el hijo de Agatodemón, tradujo los preceptos del primero, y el tercero, que se supone que es sinónimo de Tot, fue el consejero de Osiris e Isis. Pero estos tres fueron confundidos y fusionados en una época. Aquí ven cómo es que se juntan las personas, ¿no es cierto? Son diferentes generaciones, pero después los juntan a todos en uno y lo divinizan evidentemente, ¿sí? Él fue así considerado como un tipo del ser supremo. A través de él, el nombre fue elevado y puesto en comunicación con los dioses. Esto está en un libro acerca de la historia de la masonería. En cierta forma, por estas dos supuestas ramas, podemos comprender cómo y por qué hoy encontramos tantas denominaciones, igualito que en el cristianismo, denominaciones entre ellos, ¿no es cierto?, que reivindican los mismos logros, pero cambiando los personajes y se acusan unos a otros de robo y de plagio. Por ejemplo, la Kabbalah sería un derivado de estas antiguas artes, ¿sí?, redescubierta por los judíos ya desde antes del exilio. Uno de los motivos incluiría estas prácticas secretas precisamente. Uno de los motivos del exilio, ¿sí? Reafianzado después en Babel y cristalizado en la Edad Media en el Zohar y en el misticismo de Isaac Luria. En este sentido, sus practicantes reivindican el antiguo conocimiento heredado bajo diferentes formatos históricos, pero siempre proveniente de los cielos, siempre viene de arriba. Claro, la mayor parte del mundo está convencida de que, siendo Yahweh el Elohim del Tanaj, él debe estar de acuerdo con toda práctica judía.
Y esto demuestra una gran ignorancia al respecto. Esto incluye a la gran mayoría de los creyentes, ¿no es cierto? Lamentablemente. Pero por otro lado, como ya mencioné, también se utiliza esta relación Dios-hombre en cuanto a insistir en que estas ciencias vinieron del cielo, sin comprender que no es el mismo creador, no es lo mismo el creador inicial que los caídos, ¿no es cierto? Y que Adán caído también, para espiritualizar justamente prácticamente todas las ramas de la masonería. De esa manera se le da un estatus divino a todas las ciencias. Este mismo autor que he mencionado en este libro de la historia de la masonería cuenta: los descendientes de Noé ejercieron su habilidad en la masonería en el intento de erección de la Torre de Babel, pero fueron confundidos en su discurso y dispersados en varios países, por lo cual el conocimiento de la masonería se perdió. Sin embargo, fue preservado en Shinar y Asiria, donde Nimrod construyó muchas ciudades. En aquellas partes florecieron luego muchos sacerdotes y matemáticos, bajo el nombre de caldeos y magos, quienes preservaron la ciencia de la geometría o la masonería, y de allí la ciencia y el arte fueron transmitidos a épocas posteriores y climas distantes. Mizraim, el segundo hijo de Ham, llevó a la masonería a Egipto, donde el desbordamiento de las orillas del Nilo fue mejorado con la aplicación de la geometría y en consecuencia hizo que el mundo requiriera los servicios de la masonería. La masonería fue introducida en la tierra de Canaán por los descendientes del hijo más joven de Ham y en Europa, como se supone, por la posteridad de Jafet, aunque no sabemos nada de sus obras. La posteridad de Sem también cultivó el arte de la masonería, y Abraham, el jefe de una rama de esta familia, habiendo obtenido su conocimiento de geometría y las ciencias afines, comunicó ese conocimiento a los egipcios y lo transmitió a sus descendientes, los israelitas. Cuando, por lo tanto, hicieron su éxodo en Egipto, los israelitas fueron un reino completo de masones, mientras que en el desierto a menudo fueron reunidos por su gran maestro Moisés en una logia regular y general. Ustedes ven cómo transforman y retuercen las cosas, ¿no es cierto?, para ponerlas a su gusto y afines. En la tradición judía hay mucha invención alrededor de lo que es Abraham, lo que es Moshe también, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que son bastante controvertidas, por lo menos, ¿sí? Al apoderarse de Canaán, sigue diciendo este autor, los israelitas descubrieron que los antiguos habitantes estaban versados en la masonería y que sin embargo sus conquistadores mejoraron enormemente, ya que el esplendor de las mejores estructuras de Tiro y Sidón fue superado por la magnificencia del templo erigido por el rey Salomón en Jerusalén. En la construcción de este edificio, Salomón fue asistido por los masones y carpinteros de Hiram, rey de Tiro, especialmente por el nombre del rey de Tiro, Hiram o Huram, a quien en una nota Anderson le da el nombre de Hiram Abif, que ese nombre que se ha conservado desde entonces entre los masones. Este es el nombre del fundador, según ellos, de la masonería. Entonces acá vemos cómo la masonería ha intentado desde siempre apropiarse de personajes como Abraham, Moshe, los israelitas en general. Shlomo, a este sí se relacionó por su cuenta, también se es mencionado por ellos y es muy reivindicado porque justamente el templo es una de las partes que la masonería más reivindica, ¿no es cierto? Y realmente tiene muchas cosas, como ya hablamos de las columnas. Esto es entonces desde el comienzo la serpiente ha intentado levantar un templo que compitiera con el templo de Yahweh, la Nueva Jerusalén. Puesto que Hasatán falló en su tentativa de elevarse hasta el trono de Yahweh y fue condenado a la tierra, sí decidió que levantaría aquí su copia, ya que él fue encadenado, por así decir, a la tierra. Entonces, de esta forma, él levantaría aquí en la tierra su propia versión de las cosas.